La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, empezamos con una nueva quimera, la quimera del Fondo Monetario. Nosotros te habíamos explicado acá en la hora de Maquiavelo que yo te diría desde que asumió el presidente Fernández, guarda con eso de que arreglamos con los bonistas y se acabó el problema. El problema era la deuda de Macri. Bueno, más allá de que en estos momentos en el mundo la plata, la guita es gratis, ¿sabes? En el mundo, Grecia se puede financiar gratis. Nosotros tenemos que arreglar con el fondo y tratar de hacer buena letra, supuestamente ajustando los jubilados, qué sé yo, para ver si no nos cobran durante el periodo de gobierno de Alberto Fernández y se acabó el problema. Muchachos, es una quimera eso. La misma quimera que fue, arreglamos con los bonistas y Argentina pum para arriba y no pasó. La alegría, el festejo duró 72 horas. El riesgo país volvió a subir, el blue, se fueron empresas, se seguirán yendo empresas y no vienen inversiones. Y ahora tenemos, se calcula 4 millones de desocupados, se calcula que tenemos ya 50% de pobres. Entonces, una nueva quimera, arreglamos con el FMI y está todo. Muchachos, voy a hacer como Chiquita Legrand que decía, el público se renueva. Disculpame si ya lo viste. Perdóname que te muestre de nuevo. Quiero que veas otra vez el círculo infernal de Mussolini. ¿Te acordás que te recordábamos? Mussolini, año 27 del siglo pasado, hace 100 años, impone la Carta del Lavoro en Italia, que era un sistema, digamos, una legislación laboral medieval que Perón copia en el 45 y que, agravándola con sucesivas vueltas de rosca, en el kirchnerismo varias más, y ahora con Fernández y en la pandemia otras más, lo que hacen los sindicatos, el sistema laboral, es que prohíben prácticamente a los privados contratar, sobre todo las pymes. Porque acá es lo mismo una pyme que Techint, es lo mismo. Los privados no toman, entonces, ¿qué hace? Claro, el Estado, y sobre todo, ni te cuento en las provincias, reemplaza el mercado laboral. Y en algunas provincias, el curro político, por eso es que no es solamente un tema de los sindicatos, es de la política. El curro político es que el único empleador sea el Estado, que no haya actividad privada. Siempre citamos el ejemplo, Formosa y Santa Cruz son los extremos, pero hay 10 provincias más que están en la misma, en donde los gobernadores no quieren que haya empleo privado, porque quieren ser ellos los dueños del voto. Bueno, esto es lo que genera el déficit fiscal, que el Estado, al tener que ser el empleador, se llenó de ñoquis y, por supuesto, el único empleo que hay hoy ya mayoritario es el empleo negro. Por lo tanto, está totalmente desfinanciado el sistema previsional en Argentina. Por eso, esto genera el déficit, la inflación y el endeudamiento. No hay un mango para las empresas y las empresas son exprimidas hasta que tienen que escupir los empleados, porque quiebran, que después los absorben los planes sociales o el Estado. Esto genera desde hace 70 años el retroceso de la Argentina, en los últimos 25, por supuesto, muy acelerado. La última generación argentina es prácticamente, sacando a Venezuela, el único país de América Latina que retrocedió y mucho en bienestar de su población. Y los sindicatos que hacen te la dificultan más. Esta semana supimos que se extiende otra vez más la doble indemnización, la prohibición de despedir, y encima ya te comentamos, hay un proyecto de este senador Lovera para que los juicios laborales se puedan hacer aún 5 años después de que se van los empleados. Con lo cual, como te dijimos la otra vez, sí, a las pymes, que aquí en todo el mundo son el principal empleador de los países, los que realmente mueven la economía porque mueven el trabajo, sí
las pymes se cortaban una mano antes de contratar a alguien. Bueno, ahora, desde que está Alberto Fernández, se cortan las dos manos. O sea, nadie va a contratar a nadie, las empresas se van a seguir yendo y van a tomar esto de argumento como van a decir, che, de acá rajate. Te digo por qué. Porque hoy como Danone, como Walmart, bueno, Walmart está comprado por otro, hoy cerrar una empresa y despedir gente para una multinacional que puede traer dólares con el contado con liqui, despedir a todos, pagarle la doble indemnización y Argentina a la merda, hoy no cuesta nada. Entonces aprovechan de rajarse cuanto antes. Porque es cierto que también en la pandemia hay determinados sectores que fueron afectados en todo el mundo, bla, bla, bla. Pero de ningún país se quieren ir las empresas como de Argentina. Y en ningún país hay tan poca voluntad de inversión como Argentina. Entonces, última vez que te pido que muestres el esquema. Si no resolvés esto, si no resolvés el tema del trabajo para poder hacer la reforma del Estado y bajar los impuestos y terminar con la inflación, no hay acuerdo con el Fondo Monetario que sirva. No, es otra quimera, es otra quimera. Bueno, yo quiero que en esta hora de Maquiavelo aprovechemos para entregar un Maquiavelito y lo vamos a hacer, a ver, va a ser un Maquiavelito medio abstracto porque se lo vamos a dar a las filminas. A ver si podemos ver, Sebas, ahí lo tenemos Alberto Fernández en los primeros meses de la cuarentena mostrando muy doctoralmente sus gráficos, y quiero que veas particularmente la famosa filmina en donde, bueno, nos llevaron a pelear con todo el mundo, ¿no? Donde decíamos la tasa de mortalidad de todos los otros países es brutal, nosotros, ¿no? Con Chile dimos cifras falsas de Chile, nos mandaron una nota diplomática, Brasil lo mismo, todos los gráficos que mostrábamos que mostraba el presidente tenían errores estadísticos importantes que llevaron a conflictos diplomáticos. Con Suecia, acuérdense, cuando el presidente decía, no queremos ser como Suecia. Bueno, esta semana Argentina superó a todos esos países en cantidad de muertes por millón de habitantes. A Brasil, a Chile, ya a Suecia la había superado la semana anterior, a Estados Unidos donde todavía gobierna un presidente que milita el no cuidarse contra el COVID. Y aún así tenemos más muertes que ellos. Así que yo diría, a ver, los argentinos somos, quizá el presidente Fernández es muy porteño. Bueno, él es porteño, no puede hacer nada contra eso, es un hombre de la paternal. Pero es muy porteño esto. Tenemos la avenida más ancha del mundo, tenemos la calle más larga del mundo, tenemos Papa, tenemos a Messi, tenemos a Maradona, ¿no? Los 4 climas, tenemos todo. Argentina, la sabemos lunga, tenemos una cosecha de soja y nos salvamos. Bueno, yo creo que llegó el momento, quiero que me muestres de nuevo la filmina, esa filmina típica que veíamos allá por abril, mayo, al principio de la cuarentena. Yo creo que llegó el momento de que los argentinos tenemos que empezar, o que el gobierno tendría que empezar a mostrarnos filminas del desastre que es Argentina. De ese desastre que es el único país del mundo que hace 70 años retrocede. Te quiero recordar, este fue uno de los 10 países más ricos del mundo durante muchísimos años. Y hoy estamos convirtiéndonos, vamos camino a ser, de los más pobres de América Latina. Con un PBI per cápita que hoy es la mitad del de Chile. Que hace 20 años, 25 años, era el doble. Hoy es la mitad. Entonces, empecemos a mostrar filminas comparándonos para que justamente podamos generar el consenso que se necesita para que acá se hagan las reformas estructurales que no nos hagan entrar en esas quimeras de que arreglamos con los bonistas y ya está, arreglamos a todo esto, ¿no? Estamos emitiendo deuda a lo pavote y vendiendo bonos del ANSES para tratar de bajar el dólar blue, que ya volvió a subir otra vez. O sea, muchachos, empecemos a usar filminas para mostrar no lo maravilloso que es Argentina manejando el COVID y que el Papa, que Maradona, sino mostrando que la Argentina tendría que buscar ejemplos afuera para convertirse en un país normal,
olvídate de la avenida más ancha del mundo, olvídate del Papa, un país normal. Y yo hoy me voy a sentar, el honor de sentarme con Felipe Noguera para analizar por qué la Argentina es así. Y una pregunta, ¿qué pasó en Estados Unidos? ¿Otra vez se equivocaron los encuestadores que nos dijeron que Biden ganaba caminando? Pero antes, Maquiavelito, porque esto es la hora de Maquiavelo. Así que, señor director Nacho Motorfano, arriba el telón. Bueno, ahí las filminas del presidente Fernández al inicio de la cuarentena comparando su estrategia de encierro total con Chile, Brasil, Estados Unidos y Suecia terminó mal. Además de problemas diplomáticos, hoy tenemos más muertos que ellos. Flojón, flojón, flojón. Como les digo, muchachos, empecemos a usar las filminas para mostrar el desastre que somos y cómo podemos buscar ejemplos a seguir. Quédate. ¿Necesitas ayuda para tu empresa? Te acercamos soluciones con el nuevo cheque electrónico. Emisión masiva a pago de proveedores, sin límite de pago por envío, disponibilidad inmediata, descuento de e-check. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca siempre. 25 años de la educación que hoy necesitas. En Universidad Siglo XXI somos líderes en educación online, MBA, maestría en administración de empresas, especialización en marketing y dirección comercial. Estudia sabiendo que contás con toda nuestra experiencia desde la tranquilidad de tu casa. Universidad Siglo XXI, 25 años cambiando la forma de enseñar. Encontrá más info en 21.edu.ar. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, usted lo está viendo, es Felipe Noguera después de mucho tiempo. Nos separó del COVID, Felipe, bueno, el hombre encuestador, matemático. Yo te quiero preguntar por esto que tenemos la duda. ¿Qué les pasó esta vez a los encuestadores en Estados Unidos? Que fracasaron con la elección pasada y estuvieron a punto de fracasar ahora, porque nos pronosticaron que Biden iba a ganar caminando y tuvieron el mundo en vilo durante una semana. ¿Qué pasó? ¿Se equivocaron ellos? O, mi teoría, hubo una especie de encuestado mentiroso, como en parte pasó acá con Cristina y Fernández. Hay como un común denominador que yo veo en todos estos temas, entre el Maquiavelito a las filminas del presidente Fernández, el hecho de que ahora parece que sí estamos diciendo bien la inflación, 3,8 con precios congelados. Con precios congelados. En época de Moreno no teníamos eso. Durante todo el COVID 0,9. Era 0,9. Durante todo el COVID se ha hecho un pésimo uso de las estadísticas, empezando por la Organización Mundial de la Salud, sí. Todos los porcentajes. Yo como, digamos, si bien soy consultor político, soy matemático, entré por la estadística, claro. Yo he estado viviendo todo este tiempo con cierto espanto, yo te seguí, ¿no? sí. Porque digo, digamos, no es una cosa académica, decir el número está bien, está mal. Por esto muere gente. Claro. ¿No? Por ejemplo, el cálculo, el presidente se va
a Jujuy, hace esa cena o almuerzo, se enferma un montón de gente. Claro, con el Evo Morales. ¿Quién pagó ese viaje? ¿Quién pagó ese almuerzo? ¿Quién paga el tratamiento de la gente que se enferma? Y eso significa que otro no va a tener tratamiento y se va a morir. O sea, bueno, lo cierto es que ese viaje lo paga el Estado argentino haciendo política en Bolivia. Un dato que le salió bien, porque terminaron ganando en Bolivia. Sí. Único triunfo hasta ahora diplomático de la Argentina, ¿no? Que viene haciendo patito en todo. Entonces, con las estadísticas, volviendo a tu pregunta de Estados Unidos, hay que ver cómo se genera el número, qué significa el número y cómo se usa el número. Las encuestas en el mundo van teniendo dificultades porque al principio, y lo vimos acá en el 82, 83, cuando empezamos a hacer encuestas, Moreira Araujo y yo, que hacíamos... Nos miraban como locos. ¿Qué es esa cosa rara que hacen? Manuel Moreira Araujo, el padre de los encuestadores argentinos, que lo empezamos a conocer con la elección de Alfonsín en el 83. Claro, nosotros éramos socios, hicimos las primeras encuestas, nos dijeron que estábamos locos. ¿Cómo que no iba a ganar el peronismo? Y fuimos los únicos es decir, fuimos 2 o 3 los que publicamos encuestas, pero los únicos que hicimos un pronóstico, que lo llevamos a 100. Sacamos los indecisos y dijimos gana Alfonsín. Gana Alfonsín. Se nos mataban de risa. Te voy a hacer más propaganda, sí. Felipe. Vos estuviste en las encuestas que estaban diciendo en Nicaragua, aquella elección famosa, que no iba a ganar Daniel Ortega y que todos decían, no puede perder porque con fraude y qué sé yo, Daniel Ortega va a ganar en la elección de los años 90. Y porque todos los encuestadores norteamericanos decían que iba a ganar. Hacían encuestas y decían que iba a ganar Ortega. Y ahí déjame que lo enganche con los de Estados Unidos. Cuando la encuesta dice lo que vos querés oír, la supervisás menos, la revisás menos. Claro. Estados Unidos, yo creo que hay varios factores, ¿no? Pero un factor es que muchos americanos, muchos encuestadores, muchos medios, o sea, lo que llaman el mainstream, o sea, las grandes cadenas... Sí, salvo la Fox, todos. Entonces, querían una ventaja grande para Biden. Entonces, si veían encuestas con una ventaja grande para Biden, estaban felices y había un encuestador, del grupo Trafalgar... Eso se llama... disonancias cognitivas. Lo que no me gusta no lo escucho. También se llama el sesgo de confirmación. Yo salgo a buscar datos que me confirmen lo que yo quiero y creo. ¿Sí? Entonces, ese fue un factor. O sea, todo el mundo dijo, es natural que gane Biden porque Trump, no sé qué. Ahora, ¿qué pasaba? Además de eso, es cada vez más difícil hacer encuestas, porque antes hacías una encuesta domiciliaria, ubicás a la gente en su casa, golpeas la puerta, te contestan, tenés una buena muestra. De repente la gente ya no te contestaba en su casa, por seguridad, por lo que sea, y porque es muy caro. Entonces se fueron a las encuestas telefónicas. Cuando se hacían encuestas todavía domiciliarias en América Latina, en Estados Unidos era todo telefónico y ya los encuestadores tenían una serie de parámetros, pero había que ponderar y qué sé yo. Ahora te fuiste de telefónico a online. A celular primero a celular. Entonces ya no tenés porque si llamás a las casas, ahí ya la gente no te contesta, hay contestadores. Entonces, el porcentaje de gente que contesta las encuestas versus los que son abordados, que antes era como un 70-80% en las domiciliarias, ahora puede ser del 10%. Claro. Después te vas a online, que ya no tenés lo que se llama marco muestral. Entonces los encuestadores están ahí haciendo peripecias. Y la última es que en Estados Unidos siempre se ha podido votar lo que llaman el absentee ballot, o sea, el ausente, el que está en las Fuerzas Armadas, el que está en el exterior, y mandar una especie de carta. Pero esta vez... Claro, con el tema de que muchos votaron por correo. Votaron por correo, o sea, 2/3 partes del electorado prácticamente votó por correo, un poco menos. Y de esos, votó anticipadamente, perdón. Y de esos 2/3 partes por correo y una parte... votó presencialmente, pero antes. Podías ir a votar antes. Sí. Entonces, si sos un encuestador, ya no es todos van a votar el mismo día y viendo qué va a votar. Es mucho más complicado. Usted ya votó, porque si va a votar. Porque si hay un tipo que votó tres semanas antes, que mandó su voto por correo, de repente eso puede cambiar. Y además, me parece que había como un sesgo en el voto por correo que se apostó mucho por el COVID, donde mucha gente decía, me cuido de no ir a la fila para votar, votando por el correo, que ahí hubo un claro sesgo prodemócrata, porque Trump militó no cuidarse por el COVID, entonces los demócratas, ojo, un sesgo que también hay acá, ¿no? Entre los que manifiestan en la cuarentena y los que no manifiestan, entonces los demócratas votaron más por correo que los Pero no solo por eso, yo creo que hay dos temas ahí. Uno, que yo creo que los encuestadores no supieron bien qué hacer con eso. Claro.
¿Por qué? Porque si no, hubiéramos tenido todo el tiempo reportes que nos hubieran estado diciendo, los que ya votaron por correo votaron así, los que ya votaron presencialmente votaron así, los que van a votar presencialmente pero antes de la elección van a votar así, los que van a votar... O sea, había yo no vi incluso nada la de eso. posibilidad de Pero- hacer una encuesta mucho más precisa. Pero no vi nada de eso. No vi eso reportado. ¿Qué me dice eso a mí como encuestador? Que los encuestadores yanquis que no sabían qué hacer? fallaron bastante. Estaban como diciendo, a ver, los agarró por sorpresa. Entonces yo creo que ahora los encuestadores, por ejemplo, ¿cuál es el típico análisis que hacen en Estados Unidos después de las elecciones? Te dicen, los blancos votaron así, las mujeres así, los latinos... ¿Eso cómo lo hacen? Con un boca de urna. Claro. Hoy el boca de urna no funciona. No funciona. Porque solo tenés un tercio de los votos. Entonces, Es mucho más difícil. el boca de urna salió como una semana más tarde, fue una combinación de boca de urna con encuesta. Más la complicación que tenés en Estados Unidos, que tenés que encuestar los 50 estados. Para Exacto. saber por el tema del colegio electoral. Que Ahora- me imagino que ya lo van a cambiar eso. Porque... Segundo, con los encuestadores, tenés este tema después de cómo la gente toma esa información. Los encuestadores hoy están diciendo le pegamos a los estados y que ganaba Biden, pero el porcentaje, le daban 8 a 10 puntos de diferencia, creo que va a terminar ganando por 3 más o menos. 2, sí. Bueno, 2 o 3, yo creo que es más cerca de 3. Pero insisto en este tema después cómo la gente toma ese dato. ¿Sí? Ahora, vamos al tema del voto por correo. En América Latina hay mucho fraude, manipulación electoral, acarreo el día de las elecciones. Bueno, en Estados Unidos también. No, pero en Estados Unidos los que van a también. la matanza a ser de fiscales, te digo que te pueden contar Claro. cada una. Pero los que van a Chicago también. Lo que quiero Me decir mata. es que existe... Chicago como la matanza. Bueno, ahí ganó por fraude Kennedy. Kennedy ganó su presidencia por fraude con apoyo de la mafia en Chicago y todo eso. Es decir, Mirá hay vos. mucha corrupción en las elecciones en países como Estados ¿Me Unidos. vas a decir ahora que Trump O- tiene razón cuando o- dice que hubo fraude? Vamos a eso. Hay muchos países que nosotros desde lejos decimos, no, ¿cómo va a haber corrupción en la política o fraude en la política americana? O corrupción en la política japonesa. Uno va a Japón y te dice, no, este es uno de los lugares más corruptos del mundo. ¿Sí? Entonces tenemos ese mito que tenemos que ir y ver. Que los en únicos realidad. corruptos somos nosotros. Sí, también en eso nos ganan. Tampoco tenemos la gente más corrupta del mundo. Bueno, pero hay diferencias. Espera, pará. Pero volvamos- hay diferencias. En Perú también hay corrupción. Ahora los pescan y los rajan. Ya vienen rajando no sé cuántos presidentes. Y lo más gracioso, los mercados ni se dan Nada. cuenta, ni se enteran. Pero volvamos a lo que decíamos de qué pasó en Estados Unidos con el voto por correo. Yo digo que en Estados Unidos el partido del acarreo de votos es el demócrata, el que lleva a la gente a votar. Ellos tienen un concepto que llaman walking around money, o sea, plata que se le da cash a los punteros el día de las elecciones para que lleven a los demócratas a votar. Mirá vos. Entonces acá le hicieron el trabajo más simple, porque ya no hay que llevar a la persona a votar, hay que llevar el sobre. Entonces hubo una especie de acarreo por el correo de votos que hasta en Estados Unidos ya tiene un nombre. Correo eso. que maneja Trump. No, pero hay... Pues es federal. Sí, pero bueno, y la mayor parte de los empleados del correo estoy seguro que son demócratas. Probablemente. En Estados Unidos a eso le pusieron un nombre que es cosechar votos. Harvesting the vote. O sea, iban los demócratas y dijeron, ya que es por correo, mira, te vengo a decir que votes, te traigo, firma acá, yo lo llevo. Sí, te daban la boleta. Es mucho ya. más fácil que llevarte a votar. Y acá yo creo que hubo un error estratégico. Ahora me salgo de lo si es corrupción, fraude o no, de estrategia. Trump sabía eso, los republicanos sabían eso. ¿Qué estrategia dijeron? Vamos a decir que hay fraude. Se equivocaron. ¿Por qué? Primero porque no le funcionó. Obviamente. Y segundo, porque el fraude, y eso lo vimos también en Argentina, la gente reacciona al fraude y piensa en el fraude como del día de la elección para adelante. O sea, o el voto ese día o el conteo. La gran mayoría de las irregularidades en las elecciones se hacen antes de las elecciones. Manipulación de padrón, ir a agarrar votos de gente. Por ejemplo, vos votaste por correo, yo sé que sos demócrata y te equivocaste, habría que anular tu voto, pero te lo llevo y para que me lo traigas de vuelta. ¿Eso es fraude? No es fraude, porque si es republicano no lo hago. Bueno, había muchísimo de eso y los republicanos no tenían una buena estrategia para contrarrestarlo. ¿Sí? Entonces yo creo que ese fue un gran error estratégico
de los republicanos. A los republicanos no les fue mal. El segundo candidato. Conservan el Senado. Sí. Ganaron muchos lugares en la Cámara de Con el desastre que fue Trump, le fue mucho mejor. Pero bueno, Trump, para terminar... decir que es un desastre Trump es peligroso. Esa es mi opinión personal. No, está bien, digo, pero Trump fue la segunda persona que sacó más votos en la historia de Estados Unidos. ¿No? El primero es Biden, pero el segundo es él. Sí. Mantienen el Senado, probablemente. Les falta ganar una segunda vuelta en Georgia, pero tienen por lo menos el empate en el Senado asegurado. Subieron una muy buena cantidad en los representantes. Sí, la Corte en la Suprema, Cámara de Diputados mejoraron la posición. En la Corte Suprema, que tienen 6 de 9, es de ellos. Y si mantienen el Senado, que es lo más probable, no la puede tocar Biden. Sí. Y Trump se va como diciendo, yo les dije que tenía más votos de lo que ustedes pensaban y acá estoy. Y yo siempre hago la siguiente comparación. Hace 4 años en Argentina, Cristina no quería entregar el poder. Tuvo que venir Servini de Cubría a decirle, no, el 9 a la noche ya no sos presidenta, y tuvimos que tener 12 horas de la presidencia de Pinedo. Cristina hizo el ridículo. Sí. Después ahora es vicepresidenta y tiene la manija. Quiere decir que Trump por ahí hace el ridículo, igual puede volver. Es una gran pregunta. Vamos a terminar, porque ya se nos acaba el tiempo, con la última pregunta. Tengo muchas para Felipe, pero bueno. Macri. Nosotros criticamos mucho, los comunicadores en una encuesta criticaron mucho el regreso de Macri, haciendo una autocrítica muy lavada, demasiado light, que no le beneficia a la oposición hoy, porque todavía hoy, con el desastre que es esto, no puede hablar de economía. Porque fue un desastre económico también lo de Macri, y al no hacer una autocrítica no puede. Entonces, para el último minuto, para el cierre, Macri, ¿le viene bien a la oposición o es una molestia? Ahora que el hombre, digamos, más popular de la Argentina es justamente Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño. En este momento yo creo que faltan 3 años, pero hoy el próximo presidente sería Rodríguez Larreta. Este gobierno anda muy mal, Fernández no da pie con bola, y no se puede hacer peronismo sin plata. Esto queda muy claro. Si no tienen para repartir, no funciona. Yo creo que hay que mirar a Macri ya en ese espacio. O sea, Macri ayuda o no a un nuevo proyecto. ¿El electorado no peronista entiende que el que nos trajo hasta acá fue Macri? Yo creo que si Macri ocupa un lugar dentro de este espacio, el que le toca, por decirlo de una manera, puede contribuir. Le van a reconocer muchas cosas, ¿sí? Y creo que hoy la oposición, que yo la definiría como lo que esté dentro de Juntos por el Cambio, con una parte liberal, probablemente con un polo liberal, que el año que viene esté afuera, pero que en el 2023 pueda entrar. No va a ser el caso de José Luis Espert, que ya dijo que de ninguna manera y bajo ningún concepto se junta con Cambiemos. Pero yo hablo de los votantes. Yo creo que si uno tuviera que escribir una estrategia para que lo que hoy es más o menos Juntos por el Cambio más los liberales lleguen al poder dentro de 3 años, se puede hacer una hoja de ruta. Macri puede tener un espacio dentro de esa ruta, pero hoy el líder de ese espacio es Rodríguez Larreta, y ese liderazgo hasta cierto punto se lo regaló Fernández. Y cuando los peronistas pensaban que Fernández lo estaba basureando a Rodríguez Larreta, Larreta le estaba comiendo el espacio a Fernández. Le estaba haciendo un favor. Felipe Noguera, muchas gracias. Y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo, aquí por Metro y por YouTube.